Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso no va a ser de una película, sino algo que nos ha pedido el amigo Marco. Nos ha solicitado que hiciéramos un repaso a la carrera de este señor, de Harrison Ford. He cogido este pack que tengo, británico, porque es parte de algunas de las películas más importantes de su carrera, pero no de las obvias. No evidentemente de la trilogía de Star Wars. Bueno, luego posteriormente su participación en la nueva trilogía o de las 4 películas de Indiana Jones, ni siquiera Jack Ryan. Estoy viendo todos los packs que los tengo ahí colocados en el armarito pequeño que no veis. Estoy viendo el pack de Jack Ryan o incluso Blade Runner. No, es parte de su carrera porque aquí está reflejado, creo, en estas 5 películas, en Frenético, en Presunto Inocente, El Fugitivo, sobre todo Firewall y 42, el viaje de la estrella de su mayor pico de fama a el inicio de descenso y su inicio de aparición en películas como estrella, pero en plan secundario, casi invitado, como es el caso de 42. Firewall fue un fracaso en taquilla, Frenético, Presunto Inocente y El Fugitivo son quizá el pico de su carrera cuando fuera de las películas de antes mencionadas, de la trilogía original de Star Wars, de Indiana Jones o incluso de Blade Runner, que no fue un éxito, como ya sabemos, pero que es una película que se convirtió enseguida en película de culto y fue recuperada por los seguidores durante muchos años. De hecho, saben que el primer montaje del director creo que es del 92, aunque no lo hace Ridley Scott, pero sí un colaborador suyo. Fuera de todo ello, pues vamos a analizar, revisar un poco su carrera de este hombre oriundo de Illinois, de Chicago, nacido en 1942, tiene 78 añitos, va a cumplir o acaba de cumplir 78 años y va a hacer Indiana Jones. Dicen, si todo sale bien, empezaba el rodaje este verano, pero ya saben cómo estamos, porque estamos con el coronavirus, evidentemente. Estamos con esta pandemia mundial, estamos en casa, seguimos en casa, no salimos, y aunque puede que lo mismo mañana me animo a cambiar un poco el setup y moverlo hacia allí, o salir incluso al balcón, si no hace mucho aire. Puede ser una esta curiosa por darle un poco de vidilla, porque están siendo días complicados y tenemos ganas de salir a la calle, aunque sea, pues yo aprovecho para tirar la basura, para comprar el pan. Son días complicados, por lo cual os recordamos que os quedéis en casa, ¿vale? Y mientras aprovechamos para hacer estos vídeos y para darle el gusto al amigo Marco, y que él nos ha dado el gusto de pedirnos este vídeo y nosotros queremos responderle analizando un poquito la carrera de Harrison Ford, que es una carrera extensísima, aunque los primeros años son muy complejos para él como ser humano, porque estuvo a punto de dejar la interpretación y dedicarse a lo que posiblemente sea una de sus grandes pasiones. Yo muchas veces, Harrison Ford a veces no sé, y es una sensación mía, ojo, si no es una estrella por accidente, porque él en realidad tampoco tenía muchas ganas de ser estrella. Quería dedicarse a la interpretación. Fue al salir del instituto, le ficharon en Columbia y empezó a trabajar en series y luego en Universal, en series, en papeles muy secundarios, en papeles sin acreditar en alguna producción. Tenía el físico, el porte, y aquí conviene que hablemos. Harrison Ford es una de las más grandes. Tengo la chuleta porque no me sé de memoria la carrera entera de Harrison Ford, mi cerebro no da para tanto, pero sí es verdad que podemos hablar de que... ¿Y por qué se ha bajado esto otra vez? Ahí mejor. Un poquito, ahí mejor, eso es. Yo creo que le está fallando ya la pila. Harrison Ford es una de las mayores estrellas de la historia del cine, no hay duda de ello. Estrella. No estamos hablando ni siquiera de grandes actores, o que también tiene un talento enorme y lo ha demostrado en más de una película. De hecho, sorprende que solamente fuera nominado una vez por Único Testigo como actor protagonista, que solamente haya estado nominado al Oscar por Único Testigo, y luego que por películas también bastante potentes, por ejemplo El Fugitivo, por la que fue nominado el amigo Tommy Lee Jones, no consiguiera esa nominación, ansiada creo para él en algún momento, porque hizo alguna película que apuntaba, y ahora lo veremos en la carrera, que apuntaba a los Oscar. Pero me recuerda el paralelismo, me recuerda este
tipo de galán de Hollywood, de actor de Hollywood, considerado una de las estrellas más atractivas o sexys de la historia del cine, siempre me ha recordado mucho, aunque sus carreras sean distintas por época y por clase y por géneros, me ha recordado mucho al trabajo de Cary Grant, otro actor, otra leyenda de Hollywood, otra estrella enorme que nunca ganó el Oscar, que fue ignorado en los premios y que parecía fácil lo que hacía Cary Grant, pero no era fácil. Pues Harrison Ford lo mismo. Parece fácil lo que hace Harrison Ford, pero no es nada fácil. Por eso solo hay un Harrison Ford. Voy a contar una anécdota, no voy a decir quién me la contó, ¿vale? No voy a decir quién me la contó porque sería de... Estaba off the record y sería un poco de mal gusto. Pero un actor de Hollywood joven me comentó que cuando le entrevisté iba con una mochila de Star Wars y me preguntó si había visto la última Star Wars, que era Han Solo. Le dije que sí, que bueno, la película era un poco fallida y me preguntó por el actor protagonista. Y le dije que se puede actuar mejor que Harrison Ford, pero no se puede tener más carisma que Harrison Ford. Que le pasaba también a Cary Grant. Llegar a la pantalla y llenarla como la llena Harrison Ford. Esa fotogenia, ese carisma innato, esa capacidad de liderazgo interpretativo, aunque no seas el mejor actor. Algunos dirán, Tommy Lee Jones es mejor actor y por eso tiene un Oscar. Posiblemente Tommy Lee Jones es mejor actor, pero no tiene el carisma brutal que ha tenido siempre Harrison Ford. Y que tenía Cary Grant. Y este actor me dijo, ¿sabes que me ofrecieron el papel de Han Solo? Me ofrecieron leer, no el papel, me ofrecieron hacer la prueba de Han Solo. Y le dije sí, y me dijo sí, y no quise. Era demasiada responsabilidad, me negué, porque yo no tengo el carisma que tiene Harrison Ford. Yo no puedo ser Han Solo. Han Solo solo puede serlo Harrison Ford. Entonces me maravilla la valentía que ha tenido este chaval, este compañero, de lanzarse y decir, pues yo sí, porque yo no me atreví. Y eso me lo dijo un actor de Hollywood. No me lo dijo... Un actor de Hollywood me dijo eso. No voy a deciros quién, no lo preguntéis, pero para que entendáis a lo que me refiero. Es el ejemplo perfecto para entender a lo que me refiero. No todo el mundo puede ser Harrison Ford, no todo el mundo puede ser Indiana Jones, no todo el mundo puede ser Han Solo y no todo el mundo puede ser Rick Deckard. En algún papel menor, por ejemplo, sí es verdad que no es el mejor Jack Ryan que hemos tenido. Y sí es verdad que, por ejemplo, River Phoenix hizo un fantástico Indiana Jones de crío. Pero sabemos perfectamente que las aventuras del joven Indiana Jones no es lo mismo. No tiene el mismo... porque Han Solo... O sea, porque Harrison Ford es el único por el momento que puede ser Indiana Jones. ¿Surgirá otro? No lo sé, porque la época de las estrellas de Hollywood está cada vez más en decadencia y nos quedan pocas estrellas de Hollywood, cada vez menos. Harrison Ford tiene 78 años, pero es que las que van llegando no hay ese concepto de estrella total. Para que me entiendan, ahora mismo el actor más taquillero, y repito taquillero, no estrella, de Hollywood es Dwayne Johnson. Con exitazos como puede ser Fast and Furious, Hobbs and Shaw, Jumanji, cosas como Agente, un espía y medio, todo ese tipo de cosas que son películas que han tenido un exitazo brutal en taquilla, luego ha tenido fiascos como todo el mundo, pero no le consideramos una estrella, posiblemente sea la estrella ahora mismo más grande. Vin Diesel, por ejemplo, son actores que rondan los 50 años, en el caso de Vin Diesel lo supera de largo. Actores de 30 años, actores que como Harrison Ford fueran la estrella con 30, 40 años... cada vez menos. Los Tom Cruise, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio quizá, el más joven de ellos, y en el bando femenino pues nos encontramos gente, Charlize Theron puede serlo un poco, pero tampoco es ese concepto de megaestrella. Intentos hay algunos como Margot Robbie, pero ese concepto de la estrella de cine se va perdiendo cada vez más por muy buenos actores y demás, pero no hay ese concepto de estrella, nada más. Y Harrison Ford es una enorme estrella de la historia del cine, que para mí es eso, es una leyenda al estilo Cary Grant, aunque no gane ningún Oscar, que es una pena, pero aunque no gane ningún Oscar, para que veamos lo injusto que son los Oscar. Cary Grant nunca ganó un Oscar, Harrison Ford tampoco. Ahí está ese paralelismo. Lo he dicho, empezó a trabajar, que me lío hablando de la carrera y de todo de este buen hombre, pero bueno, imagino que el amigo Marco también es lo que quería, que dé no solamente que haga un listado de sus películas, sino que hable un poco de nuestra opinión, de su vida y obra, creo que era lo que nos pidió, pues para que entendáis mi punto de vista sobre el trabajo de Harrison Ford, que repito, no solamente es
una estrella en todo lo que ello conlleva, sino que además es un magnífico actor y lo ha demostrado en más de una ocasión. Hace fácil cosas muy, muy difíciles. Y ahora lo explicaré, pondré algún ejemplo. Pero vamos a empezar a repasar porque empezó trabajando en producciones, ya os digo, Ladrón y Amante o Love quiere decir amor, que son películas en las que ni siquiera parecía acreditado, tenía papeles de bulto de fondo. Luego tuvo un pequeñísimo papel en La cabalgada de los malditos, una película en la que tuvo un minúsculo papel. Luego apareció un par de capítulos del Virginiano, Ironside, Patrulla Juvenil, la película Journey to Silo. Son papeles, la mayoría sin acreditar, minúsculos, o papel secundario, o un papel que salía 2 minutos, 5 minutos, en televisión un poquito más, en FBI, en Patrulla Juvenil, que salía nada, era un poli de fondo. Todo esto hasta que, ya os digo, el papel más que tuvo, a lo mejor fue en Camino Recto, que es una película olvidable y olvidada, o en Los Forajidos. La Ley del Revólver, hasta el 73, lo que estoy enumerando es su carrera hasta el 73, le hace plantearse si le merece la pena dedicarse a la interpretación. Por lo que Harrison Ford se dedica a una de las cosas que a él más le apasiona para pagar las facturas, que es la carpintería, y compagina ambos trabajos. La carpintería, él se convierte a inicios de los 70 en carpintero, es carpintero y va trabajando de proyecto en proyecto y se convierte en uno de los carpinteros más reputados de Hollywood. La gente más guay de la época le encargaba a él trabajos de carpintería. Estaba reconocido como uno de los mejores creadores de armarios, o sea, hacía cabinet maker, hacía armarios y demás, y era uno de los mejores, y también hacía reparaciones de carpintería, puertas y todo eso, maravilloso, y era un tío brillante en carpintería, porque no llegaba al éxito y había que pagar facturas, y de repente empieza a tener éxito como carpintero. Y es el momento en el que empiezan a llegar las películas, y la película, en principio, que parece que lo va a cambiar todo, que es American Graffiti, en el 73. Película de George Lucas, que le pone en contacto con George Lucas. Una película que define a toda una generación, que se convierte en un exitazo enorme, lo cual fue una sorpresa para todo el mundo, porque THX 1138, la película anterior de... no, anterior o posterior. Sorprende a todo el mundo porque nadie confiaba en American Graffiti, eso está claro, y nadie quería que esa película fuera a conseguir nada. Porque tenía un punto de nostalgia y estaban todavía en los 70 ya en una época de descreimiento absoluto, donde empieza a funcionar pues el cine de los 70, el maravilloso cine de los 70, posiblemente una de las mejores, si no la mejor década del cine de la historia, El Padrino, Apocalipsis Now, Malas Calles, y esta película tenía un punto de nostalgia, de recuerdo, de ilusión, que la secuela no tenía, que la secuela pierde, más American Graffiti pierde, y sin embargo aquí estaba todavía, y eso le da a la película un tono que hoy en día casi parece, en algunos momentos parece naif, pese al punto de melancolía que pueda tener, parece un punto naif. Sin embargo, pues la película se convierte en un exitazo, parece que la cosa va a cambiar, le ficha para La conversación, le ficha, que la tengo por aquí arriba, es una peliculón de Francis Ford Coppola, si no la han visto ya están tardando, peliculón, además en España creo que tiene 2 ediciones, una de Warner y una de Studio Canal de Divisa, peliculón maravilloso, véanla por favor. Es una película con Jim Hackman de protagonista que deben ver, sí o sí, si no la han visto, y en la que Harrison Ford, pues de nuevo, tiene un papel secundario, muy, muy secundario, nada del Otro Jueves, un papel de bulto casi. Entonces tiene 3 películas televisivas, en el 74, 75 y 76, que son, yo ya les digo, 2 películas televisivas y un capítulo de Petrocelli, haciendo de Tom Brannigan, imagínense, pero... Judgment, de Court Martial of Liu en William Cayley, yo no la he visto. Dinastía sí. Y luego estrena también, pero esa se rueda un poquito antes que Star Wars, estrena Satán Fuerza del Mal, TV movie de terror espantosa donde las haya. Y esa es, o sea, normal que estamos hablando de esos 3 papeles en 3 TV movies, 3 papeles en algunos casos muy secundarios, en 3 películas para televisión. Fijaos que
Satán Fuerza del Mal es un papel secundario nuevo, una TV movie. Tiene que mantener su negocio y sigue trabajando como carpintero, lo cual le lleva a trabajar una mítica noche en las oficinas, según cuentan todas las leyendas, en las oficinas de Lucas, mientras que estaban haciendo el casting de Star Wars. Y cuando Lucas le ve por la mañana, le dice, hombre, que le había dirigido, evidentemente, en American Graffiti, le dice, hombre, pues me vendría genial para, mira, estoy probando a esta actriz, estoy probando actrices y necesito a alguien que lea en el papel del personaje este, todavía no tenemos el casting, pero si puedes ayudarnos, oye, estará remunerado y todo esto, pero Harrison Ford le dijo, venga, vale, yo me apunto, y con Harry Fisher, pues surgió lo que todos sabemos, y Lucas, que no quería contratar gente, de nuevo, según cuenta la leyenda, no quería contratar gente con la que quería gente nueva, y ya había trabajado con Ford en American Graffiti, no quería repetir con actores, quería un reparto más fresco, que no hubieran trabajado con él. Se da cuenta de que tiene al Han Solo perfecto, de que Han Solo solo puede ser Harrison Ford. Un papel para el que hicieron audición Billy Dee Williams, que posteriormente sería Lando Calrissian, y hasta Kurt Russell. Y en uno de los extras del pack de Star Wars se puede ver la audición que hizo Kurt Russell. Creo que la de Kurt Russell era con William Katt, el protagonista de El Gran Héroe Americano, la serie aquella de televisión parodia del cine de superhéroes. Yo creo que más acertado y más fortuna no podíamos haber tenido, porque incluso adorando el trabajo de Kurt Russell, Harrison Ford es Han Solo. Solo Harrison Ford puede ser Han Solo por ahora. Cuando dicen que Chris Pratt puede hacer de Indiana Jones o... No, en serio, todavía no. No están en ese nivel. Y es un nivel de carisma. Y tras esa película, que es la que define en parte el resto de su carrera, sí es verdad que tiene ese mismo año estrena también Tan Solo Héroes, una película que no tiene mucho recorrido y que hace igual, es una película que tenía rodada un papel secundario, pero decide darle una nueva oportunidad al cine. Entonces hace La calle del adiós, donde quieren convertirle en un héroe romántico, una película que fue un fracaso en todos los niveles y que fue repudiada por la crítica. Peter Hyams, con un guión de Peter Hyams, un director de 2010, Odisea 2, por ejemplo, y no consigue enganchar como héroe romántico. Le llega el papel de Apocalipsis Now con el Lucas, un papel muy pequeñito también, aunque muchos lo recordemos al inicio de la película. Pues es un papelito que está muy bien y demás, pero que no aporta nada a su carrera realmente, más que, bueno, apareció en Apocalipsis Now, que no está mal. Y tiene la película El rabino y el pistolero, que es uno de los peores, y esto, o sea, no es fácil, es uno de los peores trabajos de Robert Aldrich, sin duda. Están pitando y silbando, es el momento de la hora de y el momento de los pitidos y los aplausos. Desde aquí también nuestro aplauso para toda la gente que está trabajando un montonazo por sacarnos de este jardín y por cuidarnos y por llevarnos adelante y salir de la zona oscura en la que estamos metidos con esta pandemia. Seguimos más adelante, aparte del Ramiro el Pistolero, bueno, de nuevo, ese hueco en el que no sabemos si va a conseguir salir de verdad y va a convertirse en una estrella, pero entonces llega 1980 y llega el Imperio Contraataca. Y es el inicio de lo que va a ser, de nuevo la suerte va a definir su carrera, porque es el inicio de lo que va a ser toda su carrera a lo largo de como estrellato. Cuando en 1980 hace el Imperio Contraataca, de nuevo, esa curva de popularidad que hizo el Star Wars Special en el 78 también, el especial de Navidad de Star Wars, del que todo el mundo quiere olvidarse porque es espantoso. Y cuando sube un poquito más... Vamos a seguir. Seguimos con la carrera. Estamos hablando del año 80, de su regreso a Star Wars, al papel de Han Solo, al Imperio Contraataca, ese papel que él quería terminar, con el que él quería acabar, ese papel que él quería finiquitar en el episodio 5 o en el 6, al inicio del 6. Él quería que Han Solo muriese, George Lucas no se lo permitió. Pero sí es verdad que en esta película
Aparece brevemente en Mass American Graffiti, como hemos dicho, en un pequeño cameo. Y aquí es no la consolidación, porque todavía no era una estrella, sino el gran paso adelante, porque en 2 años, y gracias a la fortuna, como estábamos mencionando, consigue 2 de sus papeles más icónicos, lo cual no es poco decir, porque recordemos que este hombre es Han Solo, pero también es Jack Ryan, también es Rick Deckard, y por supuesto es Indiana Jones. Llega El Imperio Contraataca en 1980, película en la que él tiene uno de los momentos más importantes y más mejores de toda la saga. Es la mejor. El Imperio Contraataca es la mejor de toda la saga galáctica, y ese momento de rodaje en el que la frase "te quiero" que le dice Leia no funcionaba la respuesta de él, que era "yo también te quiero", y tras muchas tomas, el propio Harrison Ford improvisó un "lo sé", que le pega muchísimo al personaje y que mejora las palabras de la guionista, o no de los guionistas eran 2, Lauren Kasdan y Leigh Brackett, guionista mítica de Hollywood, autora de novelas de ciencia ficción, creo que bajo seudónimo, pero en este caso ella, guionista aquí, era una de las guionistas principales del gran Howard Hawks, con lo cual teníamos un sello de calidad en el guión que pocas veces se ha visto en la saga, y que en este caso le vino de maravilla para ese duelo de screwball comedy entre Han Solo y Leia, entre Harrison Ford y Carrie Fisher. El año siguiente a ese bombazo que es El Imperio Contraataca, llega Indiana Jones en busca del Arca Perdida. Película que a mí me tardé. Yo vi antes El Templo Maldito porque yo no tenía vídeo en un principio, entonces veíamos el vídeo comunitario. Luego llegó el vídeo y ahí empezamos a ponernos al día con películas que no habíamos visto en televisión, no habíamos podido ver, como es el caso de En busca del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark. En este caso, la casualidad dio que Tom Selleck fuese a empezar la serie Magnum y no pudiese hacerse con el papel que era a quien quería Steven Spielberg y George Lucas, con lo cual entonces apuntaron el papel en la dirección de Han Solo, de Harrison Ford. Igual, no sé cómo hubiera sido Tom Selleck en el papel de Indiana Jones, o me lo puedo hasta imaginar, pero no hubiera sido Harrison Ford. Sabemos todos del momento mítico del látigo, en el momento en la pelea con la pistola, cuando el personaje saca la espada, el rival, y él saca la pistola y se lo carga, lo que en un principio iba a ser una pelea mucho más larga, y ya saben la leyenda que Harrison Ford tenía disentería, lo estaba pasando realmente mal, y en ese momento tenía que rodar esa escena más larga, una pelea, no estaba en condiciones de rodar una pelea, y le dijo a Spielberg: "Y si lo finiquitamos antes, no hay ninguna forma", y le dijo a Spielberg: "Como no le pegues un tiro", y dijo Harrison Ford: "Perfecto, a mí me vale". Lo cual pilló al resto del equipo por sorpresa, porque solo lo sabían ellos dos, porque lo habían hecho lo que parecía casi una broma. No era una broma, era lo que iba a ser el final de la pelea, y le pega al personaje y le pega a la historia, y de nuevo define muy bien ese tipo de personaje que parece, en el caso de Han Solo es un truán pero con buen corazón, en el caso de Indiana Jones es un profesor que parece un tipo con gafas, que pajarita y tal, muy poco dado a la acción, y luego resulta que es Indiana Jones, no solamente es el Dr. Ford, sino que también es Indiana Jones, y es el Dr. Jones y es Indiana al mismo tiempo. Es esa doble vertiente, ese punto canallita que le mete a los personajes y que lo hace tan suyo. Cambió radicalmente de personaje para una película que llegó el año siguiente, fue un fracaso de taquilla y en parte de crítica, aunque no tanto, pero que se convirtió en película de culto desde poco tiempo después de su estreno, y que en otros momentos, en otras circunstancias, creo que le hubiera garantizado una nominación al Oscar. Creo que incluso por Blade Runner 2049 creo que se merecía la nominación al Oscar. Lo que ocurre es que la película tampoco terminó de funcionar como se esperaba, pero una nominación a mejor secundario no hubiera estado nada mal, y como Rick Deckard no hubiera estado nada mal que lo hubieran nominado a mejor actor. No pasa nada. Y de nuevo, aquí empieza esa etapa ya con esos 3 taquillazos con Han Solo e Indiana Jones en el bolsillo. Ya empieza su etapa más selectiva, en la que el actor empieza a elegir papeles y empieza a hacer interpretaciones pues
digamos que una película al año, por así decirlo. Las grandes estrellas suelen trabajar así. ¿Por qué? Porque así consigues una o dos películas como mucho, bueno, porque a lo mejor coincide y a lo mejor el año anterior no has tenido ningún estreno, y se te acumulan dos un año, pues pasa, porque las fechas de rodaje son así, las fechas de estreno luego son así, y vale, funciona así. Pero en el papel de estas grandes estrellas muchas veces les recomiendan que sea así para mantener ese halo de interés de la gente. Pero si sobresaturas el mercado con Harrison Ford, algo que le está empezando a pasar a lo que mencionábamos antes, a Dwayne Johnson, sobresaturar el mercado con su presencia, lo que consigues es que la gente acabe un poco cansada y deje de ver sus películas. En el caso de Ford, él tenía clara esa estrategia y la mantiene y se convierte en la estrella más importante de cine de los 80 y parte de los 90. Sí, la estrella más importante de cine. Más que Tom Cruise, más que... ¿Por qué? Porque es Han Solo y es Indiana Jones, pero además es Jack Ryan y además es El Fugitivo y Presunto Inocente y todo ese cine que ahora vamos a ir viendo y que son la mayoría taquillazos incontestables. Un año después de Blade Runner llega El Retorno del Jedi, el cierre de la trilogía original de Star Wars, en los episodios 4, 5 y 6. Siempre me parecerá muy curioso que siempre digo El Retorno del Jedi, pero siempre digo, cuando lo uso en otro contexto, la palabra Jedi. Cosas de la infancia que no se olvidan. Más allá del Retorno del Jedi llega Richard Marquand, año 83, final de la saga, y el año siguiente Indiana Jones y el Templo Maldito. Posiblemente la que más veces he visto, sobre todo en mi infancia. Hay escenas que no olvidaré. No olvidaré lo de Kalima, no olvidaré la mano en el corazón, no olvidaré la escena en la que ella tiene que meter el puño para sacar, para empujar la piedra con los bichos y demás. Hay cosas, la escena de las vagonetas, hay mil cosas que no olvido del Templo Maldito porque la he visto muchísimas veces. Y sigue pareciéndome una maravilla que si no supera a la original es porque quizá el personaje femenino está peor que el de la original. Y eso lo saben ellos y lo aprovechan. Por eso en la tercera parte no dan un personaje femenino tan claro, tan protagonista, sino como antagonista. Y eso funciona, por eso repiten en La Calavera de Cristal con Cate Blanchett. Pero en esta en concreto no termina de funcionar tan bien, mientras que Tapón sí funciona muy bien. El Templo Maldito supone otro exitazo, otro éxito de crítica y de público, y entonces llega su doble colaboración con Peter Weir, Un único testigo, esta magnífica película, si no la han visto, están tardando, de Peter Weir. Luego hizo La Costa de los Mosquitos un año después, pero en esta nominación al Oscar, más que merecida, en esta de este policía encargado de proteger a un niño que ha visto un crimen, que es el único testigo de un crimen terrible, y mientras que se prepara el juicio y demás, hay que protegerle de la gente que está intentando acabar con él, para que no testifique. Y este niño, que es muy peculiar, vive en una comunidad Amish y él tiene que trasladarse a una comunidad Amish y hacerse pasar por uno de ellos. Momento helado. Tiene muchos momentos muy buenos esa película y tiene muchos detalles muy buenos, como todo lo de Peter Weir, que es uno de los directores más inclasificables de Hollywood y más capaces de hacer cosas dentro de las claves normales, o sea, de algo que tú dirías, pero no tiene nada. Luego ves la película y dices tú, claro, te dicen único testigo y dices, parece un thriller al uso. Luego ves la película y dices tú, ostras, no, esto es otra cosa. Esto es pese al punto de romance que tiene, que quizás es lo que más le carga, pero bueno. Al año siguiente La Costa de los Mosquitos, en la que descubrimos, entre comillas, a River Phoenix, en la que Harrison Ford es esta historia de Robinsones que no terminó de cuajar y que en cierta medida es fallida, pero es mucho mejor de lo que recordamos. Y yo la recomiendo un montón. Llega entonces Frenético, igual una de las películas que viene en el pack que os he enseñado y que además es una de las que más cariño le tengo por verla mucho en televisión de crío. ¿Por qué? Pues porque yo no sabía, cuando la vi la primera vez, a lo mejor estamos en el año 91-92, yo no sabía quién era Roman Polanski. No conocía la historia de Roman Polanski. En ningún punto conocía la historia de Roman Polanski. No se preocupen, es carraspera de hablar mucho sin beber. Y la tos igual, no tengo fiebre, no tengo síntomas, tranquilos. Además, a través de la cámara no hay contagio. Lo único que
Polanski no conocía la polémica, no conocía, pero la película me fascinaba. Me fascinaba esa historia de un hombre que llega y en un viaje con su mujer de vacaciones, no recuerdo bien si era de vacaciones a París, de repente su mujer desaparece mientras que él está duchándose. Desaparece sin dejar rastro. Como si no hubiera existido. Y entonces uno empieza un viaje con el protagonista en el que nosotros y él mismo llega a un punto que pese a lo que conocemos y a lo que hemos visto, nosotros, y es donde está la maestría de la película, dudamos de si lo que hemos visto es real, si el personaje se está volviendo loco, si el personaje en realidad es puede ser culpable o qué ha pasado ahí. Vamos, el código Da Vinci, pero bien. En el sentido de lo de culpar a un personaje o hacer creer al personaje que lo mismo él es culpable. Pero bien hecho, bien planteado, sin la laguna de guión del código Da Vinci, que siempre lo he dicho. El Louvre debe ser el único museo del universo sin cámaras de seguridad para que el personaje de Tom Hanks no llegue, señale y diga, no, ven, yo no he podido matar a ese señor, es un monje albino de 2 metros. Pero bueno, son cosas que a mí sí me sacan de la película y aquí funciona muchísimo mejor. Juega la fórmula de falso culpable o no, juega la fórmula de es todo una invención o no. Entonces vas viendo la película y llega un momento en el que no sabes lo que está sucediendo realmente y la resolución y cómo está narrado, la escena de los tejados es maravillosa. Un año después de Frenético lleva Armas de Mujer, Mike Nichols, su primera colaboración con Mike Nichols, tiene 2, aunque aquí tiene un papel más secundario, por así decirlo, la protagonista es Melanie Griffith, la protagonista, de hecho, casi me parece más importante el papel de Sigourney Weaver que el de Harrison Ford, pero sale una magnífica película, una magnífica comedia dramática, un análisis muy, muy vitriólico a las relaciones laborales y a cómo se trabaja y al papel de la mujer en las grandes empresas. Creo que está muy bien y sigue de completa actualidad, así que si pueden recuperarla, háganlo, porque estos son 2 películas que llegaron en el año 88 y no teníamos películas suyas desde el 86, o sea, en este caso llegan 2 películas y una de protagonista y otra de más secundario, pero igual dándole peso a la película y dándole ese carisma suyo y sobre todo el tirón que tenía en taquilla, porque encima el año siguiente en el 89 nos llega Indiana Jones y la última cruzada, el cierre de la trilogía original de Indiana Jones. Mucha gente quiere olvidar la calavera de cristal, el reino de la calavera de cristal, aunque existe, pero una de las cumbres de fama en su carrera, porque era el final de los 80, con un papel que era un icono en la historia del cine, y encima aquí colaborando con Sean Connery, dándole un tono todavía más de comedia. Creo que tiene mucha más comedia que el Templo Maldito o que En Busca del Arca Perdida para mí, y con algunos de los mejores momentos de toda la saga. Creo que era la relación padre-hijo entre Junior y papá, creo que es magnífica y creo que era una pena que se perdiese para la última entrega que vimos y en la que tenía que haber vuelto Sean Connery, pero decidió no volver de su retiro. Una pena. A partir de ahí tenemos el año siguiente otra muy buena película que recomiendo un montón, que es Presunto Inocente, su primera colaboración con Alan J. Pakula, un director al que admiro enormemente. Vean que no es que las colaboraciones o sea, que tiene muchas duplas. Colaboró 2 veces con Peter Weir, trabajó 2 veces con Mike Nichols, ahora veremos cuándo. Trabajó otras 2 veces con Alan J. Pakula, ahora veremos cuándo. Pues está muy bien y porque eso quiere decir que él confiaba en esos directores y esos directores tenían en él un valor seguro de cara a la taquilla. Presunto Inocente, la historia de un abogado que empieza a investigar un asesinato. Y no quiero contar mucho más porque no quiero hacer spoilers, pero descubre que a lo mejor está más ligado a asesinato de lo que le gustaría o de lo que querría, con lo cual el título dice mucho de la trama, pero no de la resolución. Así que no contemos más y dejemos que disfruten, porque la resolución es muy satisfactoria, como todas esas películas ven que tiene mucho de thriller y mucho de acción, pero le gusta mucho el cine de suspense, o le gustan mucho los papeles de suspense de ese estilo. Único Testigo, Presunto Inocente,
frenético, el fugitivo, papeles que tienen acción, sí es verdad que tienen algo de acción, pero que en muchos casos no. Y fíjense siempre cómo encaja la acción Harrison Ford. Esto lo decía Nathan Fillion, el protagonista de Castle y de Firefly. Lo comentaba que él, su modelo de actor, aunque nunca iba a llegar al talento o al éxito de Harrison Ford, pero que su modelo para seguir siempre había sido Harrison Ford. Sobre todo en lo físico, en la fisicalidad, porque decía que cuando tú veías una pelea, tú veías una escena de acción, los puñetazos pues sí, estaban bien y tal, pero cuando tú veías una escena de acción con Harrison Ford, que hacía muchas de sus escenas de acción, Indiana Jones ya saben lo que pasó en el Templo Maldito, que se rompió la espalda, tuvieron que operarle y rodar con Craig Armstrong con el doble de escena de acción, muchas escenas de lejos, para luego los primeros planos añadirle a él, porque tuvieron que hacer un injerto para corregir una hernia, un problema en un disco vertebral. Fue una cosa grave en la que casi pasa la cosa a mayores, pero al final se recuperó y pudo volver, pero estuvo varios meses apartado y hubo que hacer malabares. Spielberg tuvo que hacer malabares, pero porque hacía muchas de sus escenas de acción, aunque tuvo muchos años también de doble a este señor Armstrong. ¿Por qué? Porque primero se parecían bastante en aquella época y además es que Craig Armstrong era uno de los mejores y le daba la posibilidad de jugarse el tipo en algunas escenas, pero cuando no permitían estaba él para hacerlo. Y lo que decía Fillion es que cada vez que a Harrison Ford le dan un puñetazo, tú lo sientes. Sientes que le han dado un puñetazo al protagonista. O sea, cuando le da un puñetazo en el estómago, Harrison Ford le tiemblan las piernas, se marea, se cae, casi vomita. Y eso es algo que Nathan Fillion dice, yo quiero hacer como él. Y de hecho, si veis Serenity, la pelea final que tiene con Chiwetel Ejiofor, tiene mucho de eso. Y de hecho, se jorobó la cara Nathan Fillion cayendo contra el cristal, con la cara inflamada así, porque quería que se sintiesen los golpes sobre su personaje y es algo que dice que aprendió de Harrison Ford y que siempre ha sido su modelo a seguir. A propósito de Henry, un año después, 1991, película que yo creo que es la apuesta más clara, yo creo que es el intento más claro de decir, quiero un Oscar. Drama de Mike Nichols, con guión de J.J. Abrams, una película de un tipo que sufre un atraco y pierde la memoria y tiene que volver a aprender todo, no solamente, o sea, eso sí lo trata realmente bien, no es solo un caso de amnesia de, ay, me he olvidado de quién soy. No, me he olvidado de quién soy, me he olvidado de hablar, me he olvidado de comer, me he olvidado de todo. Tengo que aprenderlo todo de nuevo. Y es una película emotiva, pero demasiado obvia, demasiado poco sutil y demasiado, diría que hasta cargante en algunos momentos. No es lo mejor de su carrera y es una pena que sea la despedida de trabajo de su colaboración con Mike Nichols. Un año después llega su primer Jack Ryan, Juego de Patriotas, la más floja de las dos. Y de nuevo, el mejor Jack Ryan está claro que ha sido Alec Baldwin, La caza a los turbes rojos. No tanto por el actor, sino por la película. Dese cuenta que en La caza a los turbes rojos, Jack Ryan es un personaje secundario casi. El protagonista, evidentemente, es Sean Connery. Y si nos ponemos un protagonismo tricéfalo, pues son tres cabezas, es Alec Baldwin, Scott Glenn y Sean Connery. Pero ese protagonismo compartido se pierde por completo en Juego de Patriotas, donde el protagonista es Jack Ryan. Alec Baldwin se negó a hacer de nuevo de Jack Ryan y yo creo que fue un error en su carrera, y entonces nos encontramos con que su papel le dicen, pues ¿por quién cambiamos a este hombre? Pues vamos a buscar a la estrella más importante y nos quitamos de tontería, y ponen a Harrison Ford en Juego de Patriotas, que es la más floja de las dos. Yo creo que todavía están buscando su camino dentro de la imagen de lo que es Jack Ryan y de lo que puede ofrecer Jack Ryan, pero aún así creo que el trabajo de Philip Noyce para dar un producto sólido de espionaje y acción está muy bien, es una película más que competente. Le vimos en un pequeño cameo en Indiana Jones, en la serie Las aventuras del joven Indiana Jones, y llega en el 93, un año después, como ven, una película al año, llega El fugitivo. Otro de sus grandes papeles, haciendo el doctor Richard Kimball, un personaje que para mí le tenían que haber dado una nominación al Oscar, por lo menos, por El fugitivo. Ganó Tommy Lee Jones el Oscar al mejor actor secundario. ¿Por qué Harrison Ford no podía estar nominado? Andrew Davis, un director que venía a hacer muchos actioners y le debe muchísimo
Steven Seagal y le debe muchísimo Chuck Norris a Andrew Davis en los 80, ¿eh? No se lo pierdan. Y aquí hace su mejor película, sin duda, y un vehículo de suspense y acción sensacional, con algunas escenas que serán todavía inolvidables y que recordaremos durante muchos años, como la de la cascada o el accidente de autobús, etcétera, etcétera. La de la presa, cayendo de la cascada de la presa, sigue siendo una escena memorable y la vamos a recordar por muchísimo tiempo. Y es una de sus películas más importantes, más recordadas, sobre todo en los 90, y de mayor éxito. Llega la segunda parte de las aventuras de Jack Ryan, para mí superior, que es Peligro Inminente. Creo que es muy superior. Creo que la otra era una buena película de acción y espionaje, y esta ya es una muy buena película con todo el tema de terrorismo, con todo el tema del tema de la droga, etcétera, etcétera. Creo que la segunda temporada de Jack Ryan, de la serie de televisión con John Krasinski, bebe mucho de esta segunda película con Harrison Ford, y de nuevo demuestra el peso como estrella que tiene, y además es una de las más recomendables. Un año después llega, yo creo que uno de las cosas en las que nunca tuvo que meterse. No es mala película, Sabrina y sus amores, pero intentar hacer un remake de Sabrina de Builder me parece un error, y me parece que ahí había muchísimo talento metido para una película que acababa siendo intrascendente. No parece una película de Sidney Pollack, no parece una comedia. Es que no aprovecha, porque lo estás viendo y estás pensando todo el rato. Es que la otra es mucho mejor, porque la otra tenía más vitriolo y tenía menos tontunadas. Pero bueno, todo el mundo se equivoca. Y un año después, su segunda colaboración con Alan J. Pakula. No, un año no, 2 años después. Otra vez, un hiato de 2 años. Su segunda colaboración con Alan J. Pakula, que era La sombra del diablo, película en la que colabora con uno de los llamados a ser sus herederos como estrella de Hollywood, y lo ha sido en gran medida, Brad Pitt, pero que no termina de encajar esa entre un terrorista y un policía, esa relación entre ambos. Hay algo que no termina de encajar, al parecer no se llevaron del todo bien en el rodaje, y creo que fue uno de los problemas de la película. Llega una de las cafradas más grandes que ha rodado, que es Air Force One, la película de Wolfgang Petersen, el avión del presidente. Esta película en la que a alguien se le ocurre secuestrar el avión de Harrison Ford, siendo presidente de los Estados Unidos. El presidente les machaca. ¿Se acuerdan de Scary Movie 3? Tiene uno de los mejores, a lo mejor le gusta, no, con guión de Craig Mazin, el guionista de Chernobyl, que tiene uno de los mejores chistes jamás hechos. Leslie Nielsen haciendo de presidente en la Casa Blanca, diciendo, cuando le dicen que les van a invadir los alienígenas y tal, y le pregunta a su guardaespaldas, le dice: en estas ocasiones me pregunto qué habría hecho el presidente Ford en mi lugar. Y uno piensa, ¿será el presidente Gerald Ford? No, mira, y es Harrison Ford. Por supuesto, el presidente Ford de Air Force One. Sensacional ese chiste. La película está bien, es un entretenimiento. Si una vez pasas de lo totalmente bizarro de la propuesta inicial, te lo pasas bien y te echas unas risas, y no está nada mal. Peor está lo que llegó un año después, que es 6 días y 7 noches, película de Evan Reitman, que es casi mejor olvidar. No había química con la protagonista, con Anne Hedge. No había... Era una película plana, una película sin sentido. Yo creo que estaban todos ahí para cobrar el cheque e irse a casa. Fue un fiasco en todos los sentidos. Y también lo fue Caprichos del Destino, que es... De verdad, no se me ocurre peor punto de inicio para una película. Es su otra colaboración con Sidney Pollack, ya he dicho lo de las duplas, y no se me ocurre peor forma de hacer la dupla, que era con Caprichos del Destino, esta película de dos personas que de repente descubren que sus parejas les ponían los cuernos entre sí, y ellos se conocen ahora. No. Es de lo peor de la carrera de Harrison Ford, que ha sido muy inteligente a la hora de elegir papeles muchas veces. Parecía que la estela de estrella estaba desapareciendo, entonces llega Lo que la verdad esconde. Película de terror con Michelle Pfeiffer. Nunca ha estado tan pasado de vueltas. Yo creo que en pocas películas se la ha pasado tan bien. Ahora, la película es un ladrillo. El final está muy divertido, todo lo que quieran, pero la hora y media inicial es para cogerla con pinzas.
sea, no hay por dónde coger esa película y no parece... Lo que pasa es que, claro, están Harrison Ford, están Michelle Pfeiffer y te levantan lo que sea. Lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen ese cariz de estrellas y es posiblemente una de las últimas películas de estrella que funcionan en la carrera de Harrison Ford. Porque un año después llega K-19 Widowmaker, 2 años después, perdón, llega en 2002 K-19 de Widowmaker, película con Catherine Bigelow, película de submarinos. Miren, es Catherine Bigelow y la adoro. Adoro todo lo que hace. Me gusta K-19. Pero es posiblemente una de las peores películas de Catherine Bigelow. Esta y la del agua, no me acuerdo ahora del título. Lo cual no quiere decir que sea mala. Quiere decir que está muy por debajo de lo que estamos acostumbrados con Catherine Bigelow. Le falta chicha a la película. Y no sé si es por contar con una estrella tan importante que no le dejó libertad a la actriz, a la directora, perdón, o si, bueno, no sé qué ocurrió, pero le falta algo de miga a K-19 de Widowmaker. Y es una pena. Liam Neeson estaba también por ahí. El potencial era enorme. Y cuando te dicen eso, Catherine Bigelow, Harrison Ford, Liam Neeson, películas submarinos, rusa, hechos reales, dices tú, La caza del octubre rojo 2. Y la ves y dices tú, pues no era la caza del octubre rojo 2, era peor. Una pena. Llega entonces Hollywood Departamento de Homicidios. A mí me gusta mucho, de verdad, yo me lo paso muy bien con Hollywood Departamento de Homicidios, pues me parece una gamberrada muy curiosa, pero es una película total y absolutamente olvidable. Total y absolutamente olvidable. No llega ni a pasatiempo, es una película mediocre, muy, muy mediocre. Yo creo que aquí ya le daba un poco igual si ser una cosa o ser otra, si le daba lo mismo. De nuevo, se tira, aquí sí pasa un tiempo sin rodar nada, se dedica a sus cosas, sus labores, su historia, y llega Firewall, que es la prueba de que ya como estrella de acción ya se acabó su carrera. Firewall tiene una taquilla mediocre, no encuentra nada que la respalde, ya no es el éxito de Lo que la verdad esconde, ya no es Jack Ryan, es este tipo que trabaja en informática, ya no es solo que esté mal enfocado el tema de la informática y tal, porque eso hemos visto en Force One. No pasa nada. Es simplemente que, y aquí de nuevo se ve eso de que les digo de que le golpean y lo siente, pero se ve que ya el público no quiere verlo. Como héroe de acción ya está demasiado mayor, pero sí quiere verlo y lo demuestra un año después con Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Donde la podremos criticar todo lo que queramos, pero el exitazo que fue esa película es brutal. Más de 300 millones en la taquilla americana, una burrada en el resto del mundo, una película que sí, la gente ahora no la quiere, pero ostras, y el puntazo de taquilla que supuso, entonces demuestra que siendo Harrison Ford sigue siendo Indiana Jones, con lo cual si va a hacer Indiana Jones va a seguir triunfando. Y entonces decide ponerse a hacer unas películas en las que actúa en papeles más secundarios, le permite tener papeles más secundarios, más menos importantes, le permite apartarse un poco del foco y centrar el peso en otras personas, en otros actores, pero no funciona. Territorio Prohibido no es mala película, está sobre la inmigración y los problemas para inmigrar y demás, para cruzar las fronteras, no era mala película, pero no era nada del Otro Jueves. Medidas Extraordinarias, la de El médico y el padre interpretado por Brendan Fraser, donde él hace el médico, igual, no sé si quería buscaba alguna película que dijera a la gente, oye, pues vamos a nominarle a secundario algo, nada, ignorado totalmente en taquilla y en crítica, pero son películas más corales muchas veces, como Territorio Prohibido. Llega Morning Glory, que es una comedia simpática, comedia romántica simpática, aunque luego tira hacia otros términos, de Roger Mitchell, el director de Notting Hill, de nuevo con Rachel McAdams de protagonista realmente, un papel mucho más secundario, no consigue... no tiene taquilla, y parece, entonces ficha por Cowboys y Aliens, que parece que va a ser, bueno, pues fíjense, el director de Iron Man, con Daniel Craig, con Harrison Ford, de secundario, joder, esto va a ser un taquillazo, pues luego resulta que no. ¿Por qué? Porque la película era un poquito mediocre. De nuevo, no es una mala película, Cowboys contra Aliens no es abominable, pero buena tampoco es. O sea, no vamos a... A mí a veces me cuesta acordarme de Cowboys contra Aliens, incluso dentro de la carrera de Harrison Ford. Aunque tiene un momento
en el que demuestra lo que decimos siempre cuando decimos que Harrison Ford tiene un talento enorme y que muchas veces la gente se olvida. Hay un momento en el que cuando utiliza el aparato este alienígena que tiene conectado el personaje de Daniel Craig, lo utiliza y le vemos destruir una nave, creo que es algo así. Entonces, en un plano lateral vemos asomar así a Harrison Ford mirando esto con una cara y diciendo, ¿pero qué? Y ahí demuestra decir, se ha comido la escena él solo, con un solo gesto, en un segundo. Y eso es lo que te aporta, pero la película era lo que era. Entonces llega de nuevo otra más, 42, la verdadera historia de una leyenda de deporte, una película de deporte. Me encantan las películas de deporte, en este caso de béisbol, es uno de los motivos por los que me compré este pack, en el que hace un papel secundario, magnífico papel secundario, con muchísimo maquillaje, eso sí es verdad, a veces cuesta reconocerlo, y es una muy buena película, con el protagonista de Pantera Negra. Yo creo que incluso aquí mucha gente se sorprendió que no hubiera una nominación, porque la película estaba bien, fue un moderado éxito de taquilla, y aunque aquí en España no llegó la película bajo ningún concepto. Luego leímos en El juego de Ender, de nuevo, de secundario, una película de la que se esperaba muchísimo más en taquilla y que fue un fiasco, no recaudó lo esperado, con lo cual la posible saga se acabó y él hacía un papel secundario. Tuvo dos pequeñísimos papeles, ya digo que ya aquí le da un poco igual donde aparece, y tuvo dos pequeños papeles, no, más bien tres pequeños papeles en 2013, 2014, 2015, pues de adorno casi, que son Los amos de la noticia, haciendo de McTannen. Es totalmente secundario porque es una película, una comedia de Will Ferrell, es la segunda parte del Reportero y es un cachondeo padre y tal, y él está allí para hacer un par de gracietas y ya está. Los Mercenarios 3, ya recuerdan ustedes, de piloto, allí de adorno también, para decir, mira, tenemos a Harrison Ford, nada más. Y El secreto de Adalyn, en el que tiene un papel secundario muy pequeñito en esta película, que no lo hizo mal en taquilla, de Blake Lively, no lo hizo relativamente mal, pero de la que a día de hoy nos acordamos los que nos gusta la carrera de Blake Lively y poco más. Pero entonces llega a recordarnos que sigue siendo Han Solo. Y llega 2015 y hace El despertar de la fuerza, donde nos recuerda que sigue siendo Han Solo. Y donde no es protagonista, pero ni tampoco secundario. Es uno de los coprotagonistas de la historia, pasando el testigo a la nueva generación y se come la pantalla. O sea, tiene muchas cosas buenas de Despertar de la Fuerza, a mí me encanta un montón, pero creo que va a haber pocas escenas tan icónicas como ese momento de Chuy, estamos en casa. Y ya está, y eso se come toda la película. Y solo por eso ya merece la pena. Y entonces llega en 2017, yo creo que hasta ahora es uno de sus últimos grandes papeles. Y de hecho, desde entonces solo ha trabajado en una película. Trabajar. Una no la vamos a mencionar porque no queremos problemas. En otra es en Mascotas 2, en la que ha puesto voz. Y en otra es la que ha trabajado en La llamada de lo salvaje, que ha sido un fiasco, y más ahora cuando se está hundiendo, porque ha recaudado más de lo que se esperaba. Ya se esperaba peor todavía, pero ahora está el mercado como está y la cosa es peor. Y entonces llega el papel por el que de verdad tenía que haber sido nominado y podía haber ganado, que es Blade Runner 2049, volver a ser Rick Deckard a las órdenes de Denis Villeneuve, con una película que solamente mencionarla me hacen ganas de coger el steelbook que tengo por aquí y ponerme a verlo, porque de verdad es que no te puede gustar más esa película, tanto esa como la original. Pero volver a Rick Deckard, volver a este papel, volver a esta historia, de la forma en que lo hace, analizando los pormenores de la historia. Joder, yo me quedo con ganas de seguir explorando el universo y seguir explorando la historia de Rick Deckard y de los personajes que le rodean, que no son pocos. Y que hay más de uno muy interesante que puede seguirse explorando. Para mí, posiblemente la cumbre de su carrera y posiblemente la cumbre, no la cumbre sino el cenit, la guinda del pastel perfecta, entiéndalo como la guinda del pastel perfecta, y uno de los papeles por los que más vamos a recordarle al final, junto con Han Solo, Indiana Jones y Jack Ryan. Son 4 icónicos personajes, pero es que ha dejado más en lo alto a Rick Deckard de lo que ha dejado Han Solo, para que me entiendan. El despertar de la fuerza está bien, pero ya. Y luego el resto ya no tanto. Pero es que Blade Runner 2049 es una auténtica maravilla, con lo cual ver esa despedida del personaje me parece sensacional y me parece un papel por el que tenía que haberle nominado y que podía haber ganado el Oscar.
Y esta es la obra y milagros de Harrison Ford, de este tipo que ha tenido accidentes de coche que casi acaban con su vida. La cicatriz que tiene en la cara es por eso, por un accidente en el que estaba conduciendo mientras se puso el cinturón, accidentes de avioneta que casi no lo quitan de en medio, se le cayó la puerta del halcón milenario y casi le rompió la pierna. Ha sido complicado, la espalda en Indiana Jones. Ha tenido muchas heridas y él lo cuenta, que tiene más lesiones de las que le gustaría. Pero bueno, también es verdad que parece ser que el riesgo, pilotando y demás, no le ha gustado poco. Y poco más, querido Marco. Este vídeo es en el que te hablamos de la carrera de Harrison Ford, larguísima carrera de Harrison Ford, y esperemos que por muchos años más. Tiene más proyectos por delante, ya hablaremos de ellos cuando lleguen. Si Dios quiere podemos hablar de ellos. Mientras tanto, aquí está este vídeo sobre la carrera, vida y milagros de Harrison Ford, analizando un poquito lo que ha hecho, algunas anécdotas, algunas historias y los papeles más interesantes o los puntos de inflexión de su carrera. Y nada más, le dan al like, se suscriben, nos cuentan lo que quieran y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.